Bien, jóvenes, entonces para el siguiente método con el que vamos a calcular una aproximación del área bajo la curva sería el método del punto medio. Y entonces vamos a considerar este ejemplo donde yo tengo una gráfica. Aquí está la función, que es la que está en color rojo. Y vamos a considerar que yo voy a calcular el área bajo la curva desde -3 hasta 3. Entonces lo que hacemos es, vamos a trazar en cada uno de estos valores las verticales, ¿sí? En cada uno de ellos. Y entonces ahora lo que nos va a dar la altura de cada rectángulo, recuerden que para calcular la aproximación tenemos que calcular el área de este rectángulo más el área de este rectángulo más el área así de cada uno de los rectángulos. Entonces, pero ahora quien me va a dar la altura de este rectángulo va a ser el punto medio entre cada uno de estos valores. Por ejemplo, aquí tengo de -2 y -3. El punto medio es -2.5. Entonces, en -2.5 yo me fijo a qué valor le corresponde la y, a qué valor cruza con la función. Y entonces ese es el que me va a dar la altura de este rectángulo. Si recuerdan ustedes, cuando hablábamos del método del lado izquierdo, la esquina izquierda era la que nos daba la altura del rectángulo, lo cual nos hacía que tomáramos un poco de más área de la que realmente nos correspondía. Cuando hablábamos la del lado derecho, precisamente el lado derecho es el que nos daba la altura del rectángulo y de ahí dejábamos de tomar área que nos correspondía. En este caso, si ustedes se ven la diferencia entre este método, es que en el método del punto medio, al mismo tiempo de que dejamos de tomar un área que nos corresponde, esta área que está aquí, este pequeño como triangulito más o menos, ese forma parte del área que debemos de calcular, sin embargo la estamos dejando, no la estamos calculando, la estamos desperdiciando esta área. Pero a cambio de esta área, estamos obteniendo, fíjense, este otro triangulito que está aquí más o menos parecido a un triángulo, que no nos corresponde, sin embargo la vamos a tomar como si sí fuera nuestra. Entonces quiere decir que aquí en este mismo rectángulo estamos haciendo una pequeña compensación entre algo que dejamos de tomar que es nuestro con algo que tomamos que no es nuestro. Y entonces aquí se da esta pequeña compensación y eso nos hace que la aproximación sea más precisa. Entonces en cada uno de los rectángulos, miren, en este otro rectángulo, aquí estamos dejando de tomar un área que nos corresponde, pero estamos tomando un área que sí nos corresponde, que no nos corresponde. Y entonces estas dos áreas son muy similares y normalmente se compensa una con otra. Ahora, yo en este caso estoy tomando rectángulos bastante amplios. Sin embargo, en el cálculo lo que se hace es que se ponen muchos rectángulos. O sea, inclusive se considera un número infinito de rectángulos, ¿sí? De tal manera que estas pequeñas compensaciones prácticamente son iguales. Entonces, ustedes lo que van a hacer en su tarea, en la tarea del método del punto medio, van a localizar precisamente las mitades de cada una de las barritas que van a ustedes a hacer y esa es la que les va a dar la altura en cada uno de ellos. En la parte de abajo dice que calculen el área. Entonces el área va a ser la base del primer rectángulo, que sería, aquí en este caso sería 1, por la altura. Ya sabemos que esta altura la vamos a obtener a través de la función que dice f de x igual a 1/8 y etcétera. De x cuadrada, etcétera. Y luego más b2, que sería la base del segundo rectángulo por la altura del segundo rectángulo, que lo vamos a hacer cuando la x vale -1.5, que sería este valor. Y luego, así para el tercero, base 3 por altura 3, más base 4 por altura 4, y etcétera, hasta en este caso, para este caso sería hasta base 6 por altura 6. La altura 6 sería aquí, cuando la x vale 2.5. Bien, entonces, luego en el siguiente paso lo que vamos a hacer, fíjense que la base mide lo mismo. De hecho, en el caso mío, mide una unidad, porque del -2 al -3 da 1. En el caso de ustedes, en su ejercicio, va a valer media unidad. Entonces, base por la altura, esta altura se queda igual. Más la base del rectángulo 2, que también mide lo mismo, entonces también va a ser 1, en este caso para este problema, más la altura, más la base 3 por la altura 3, etc. Entonces, como la base es la misma, la podemos factorizar. Aquí la factoricé con un 1. Y entonces nada más me queda la altura 1 más la altura 2
más la altura 3, así hasta la altura 6. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es nomás sumar estas alturas que, de acuerdo a como les mostramos cómo hacerlo en una hoja de cálculo, las pueden sumar ahí directamente, inclusive en la computadora. Entonces, y si no, nomás sería cuestión de sumar esta distancia de aquí a aquí. Obviamente ustedes la tienen que calcular mediante la ecuación. Entonces, ya sumando todas estas, se multiplican en este caso por la base. En este caso para mí sería de la base es de 1, pero para usted va a ser de 0.5. Y eso nos daría ya el área aproximada de esta función desde menos 3 hasta 3, ¿sí? Por el método del punto medio. Y ustedes van a ver que esta área les va a dar parecida a la del lado izquierdo y a la del lado derecho, nada más que esta va a tener mayor precisión, porque en el último método vamos a hacer el mismo problema, pero por la integral definida. Y la integral definida es el método más exacto que existe. Entonces, esta área que vamos a calcular por el método del punto medio va a ser más cercana al valor exacto o al resultado exacto que los métodos que obtuvimos por el lado izquierdo, por el lado derecho o por el cuadriculado inclusive. Bueno, pues entonces en esto consiste ya nomás cuestión de repetir lo mismo en cada uno de los rectángulos, ¿sí? Hacer estos cálculos y ya obtener el resultado del área. Recuerden que como es una figura irregular, no tenemos fórmula para calcularlo, entonces es calculando el área de estos rectangulitos para que nos dé una aproximación del área que queremos calcular. Bueno, entonces hasta ahí le dejaríamos con el método del punto medio.